Antes de empezar, quisiera orar, poner este tiempo en manos del Señor y comenzamos nuestro estudio. Okay. Señor, queremos darte gracias, Padre. Gracias porque nos tienes aquí, Señor, hasta aquí. Tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. El día de hoy quieres darte a revelar, como cada domingo, Señor. Te rogamos, Padre, abre nuestros corazones, Señor, nuestra mente, para que podamos recibir tu palabra en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, mis hermanos, el día de hoy tenemos un tema especial que tiene que ver con las tres cosas que creemos como iglesia, semilla de mostaza, que es alcanzar al perdido, discipular al creyente y enviar al discípulo, ¿no? Los tres distintivos que tenemos en Semilla, y quisiera ir el día de hoy viendo cada uno de estos y que el día de hoy podamos irnos con eso, ¿no? ¿En qué etapa a lo mejor de estos tres me encuentro el día de hoy, ¿no? Entonces, la primera parte a la que yo te quisiera llevar es alcanzar al perdido, y es dispongo mi corazón para escuchar al Señor y que su salvación llegue. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 3, vamos a leer del versículo 8 al 14. Lucas 3, del 8 al 14. Ahí está, Lucas 3, del versículo 8 al 14. Aquí tenemos entonces primero Juan el Bautista. Juan el Bautista ya empieza a predicar acerca del reino de Dios, ¿no? Y es interesante lo que está haciendo Juan el Bautista, porque les está enseñando a hacer obras de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo? ¿La salvación viene por las obras? No, viene por la fe. Entonces, ¿por qué aquí en este pasaje Juan el Bautista está pidiendo estas obras de arrepentimiento? Ok, vamos a irlo viendo y desglosándolo poco a poquito y ver que no es por obras, pero sí hay algo que nos quiere enseñar Juan el Bautista con esto. ¿Okay? Dice entonces Lucas 3, del versículo 8 al 14, dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Okay? Lo primero que está haciendo Juan es ser un testigo de los que están alrededor, de mi necesidad del arrepentimiento. Estoy seguro que alguien alrededor de ti te pudo haber compartido del Señor y te pudo haber dicho, quizás no estás caminando tan bien, necesitas a Dios, necesitas a Cristo, necesitas arrepentirte. Cuando estabas en esa vida sin Cristo, sin Dios, estando todavía en pecado, que alguien se te pudo haber acercado como ese testigo, como ese Juan el Bautista, a decirte, oye, pues a lo mejor no estás caminando tan bien, necesitas de Cristo. Esa era la labor de Juan el Bautista, anunciarles, necesitas el arrepentimiento, necesitas venir a Cristo, necesitas entregarle tu vida, ¿no? Y hubo algunos que respondieron de forma correcta a esto, tuvieron un corazón dispuesto a cambiar. Fíjate, del 10 al 14 dice así: y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Te das cuenta? Está pidiéndole obras a Juan. ¿Okay? Pero no es que las obras los vayan a salvar, pero sí que las obras de arrepentimiento iban a disponer su corazón a quien de verdad quería recibir al Salvador, a quien de verdad quería seguir a Cristo. ¿Okay? Un ejemplo que me ha sucedido: yo estoy en el ministerio de evangelismo, salimos a dar pues el evangelio a diferentes personas y te das cuenta que algunos se acercan así, ¿no? Nos ha tocado incluso compartirlo con personas pues que están alcoholizadas y que en ese momento de alcoholismo te dicen, sí quiero dejar esto, sí quiero seguir a Cristo. Y parece una fe honesta, sincera. Y cuando regresas con él, ya que están sobrios, y le dices, acompáñame a la iglesia, es que estaba en un momento de debilidad. ¿Qué? ¿Te das cuenta? Entonces en ese momento te das cuenta que era solamente como la emoción del momento, pero en su corazón no estaba dispuesto a decir, ok, sí, sigo a Cristo, sino nada más es la emoción. Estos hombres sí están diciéndole, ¿qué hago? ¿Qué hago para seguir a Cristo? Entonces, esto no es que las obras salven,
pero sí disponen un corazón que quiere de verdad ser cambiado, ser transformado. Fíjate, el versículo 11 continúa diciendo, y respondiendo Juan les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario, ¿no? Entonces, en esta parte lo que podemos ver es eso, personas que sí le están preguntando, ¿cómo le hago para seguir? ¿Cómo le hago para cambiar mi vida? Es muy diferente a decir, sí quiero creer, a decir, dime qué hago, porque sí de verdad quiero recibirlo. No que las obras salven, pero sí dispone tu corazón a decir, está humillado mi corazón, sí quiero recibir, sí quiero cambiar, sí quiero hacerlo. Y Dios dice, Cristo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre en espíritu? No necesariamente el que trae un peso partido por la mitad en la bolsa. Un pobre en espíritu es aquel que se reconoce en bancarrota. Te necesito, Señor. Dios, te necesito en mi vida. Y hacer estas obras es lo que iba a cambiar a estas personas, ¿no? Y después continúa, el testigo no salva ni las obras, pero sí el que anuncia. Fíjate, vamos a leer del versículo 15 al 18. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, te das cuenta, entonces las personas sí están expectativas. ¿Por qué? Porque a la expectativa, porque se dan cuenta que las obras no están quizás salvando, están ya dispuestos a cambiar su corazón, están ya dispuestos a que venga este Mesías y los libere completamente, pero aún no está pasando. Entonces, ¿quién es el que salva? Es Cristo. Las obras no salvan, los testigos tampoco salvan, las personas alrededor que puedan compartirte, ven a la iglesia, acércate a Cristo, no van a salvarte tampoco. Yo que estoy acá arriba tampoco soy la solución a ese problema, sino solamente Cristo. Nosotros solo somos testigos de su luz. ¿Para qué? Para que te acerques, pero en un corazón que quiere verdaderamente ser cambiado y transformado por Él. ¿Qué? Juan el Bautista, ¿qué fue lo que hizo? Alcanzar a ese perdido, anunciar la noticia a ese perdido, ¿no? Que necesitaba de Cristo. Entonces, en este primer punto que podemos ver, alcanzar al perdido, ¿en qué creemos? Es en un corazón contrito y humillado Dios puede actuar. Y que incluso se va a mostrar con las obras que yo pueda mostrar antes. De verdad quieres cambiar y es acércate a Cristo. Quieres cambiar, deja este camino, empieza a querer dejar este camino, porque puede ser fácil, yo ya creo en Cristo, pero no quiero dejar mis malas obras. Ya creo en Cristo, pero no quiero dejar esto. Entonces es una fe, como diría Santiago, vacía, ¿no? Que no tiene obras que estén mostrando ese arrepentimiento genuino, ¿no? Entonces te das cuenta, las dos cosas van de la mano. Una fe en Cristo. ¿Por qué? Porque en mi corazón ya dispuse, quiero creer, necesito entregarle mi vida. Quiero que Él venga, quiero que Él actúe, quiero que Él obre. Entonces quizá estás en esta primera parte, que aún es, quiero conocer a Cristo. Todavía no le he rendido mi vida. El día de hoy lo puedes hacer. ¿Okay? Y no que te portes bien quiere decir que Dios te va a salvar. No es por eso, sino simplemente Juan lo va a anunciar más adelante. Viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando lo veas aparecer en su gloria, puedas decir, ahí está, lo quiero recibir. Sí tengo esa necesidad, sí quiero recibirlo. Un corazón contrito y humillado completamente, ¿no? Y ahora vamos al segundo punto, que es la llegada del reino, la salvación por la fe, ¿okay? O discipular al creyente, que es lo que creemos, ¿no? Entonces acompáñame ahora a Juan capítulo 1, vamos a leer del 29 al 37. Evangelio de Juan capítulo 1,
del versículo 29 al 37. Juan 1, del 29 al 37. Te doy un poquito el contexto. En la introducción, Juan ya nos vino presentando a esta luz del mundo, esta luz que se encarnó. Ya Juan había anunciado que Jesucristo venía a quitar el pecado del mundo, que ese Dios que estaba con el Padre, que sentíamos lejano, que había dejado testimonio en la creación, dice Juan en los primeros versículos, vino a este mundo. Entonces Jesucristo ya se encarnó, ya está caminando entre nosotros, y Juan el Bautista lo va a ver y lo va a señalar. Aquí está el que estábamos esperando. Dice el Juan capítulo 1 versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, en cual es antes de mí, porque era primero que yo, ¿no? Y continúa. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por este vine yo bautizando con agua. ¿Qué dice Juan? Yo nada más venía anunciando lo que se venía, ¿no? Te puedes dar cuenta que el pecado no te lo puedes quitar. Las buenas obras no quitan el pecado. Hacer obras de arrepentimiento no quitan el pecado, sigue estando ahí. No lo puedo quitar de raíz. Puedo disfrazarlo un poco con lo bueno que yo haga, pero sigo siendo esclavo dentro. Entonces Juan te dice, señalando a Cristo, aquí está la verdadera solución. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino hasta ti. Entonces, ¿cuál es mi verdadera necesidad si vivo bajo pecado? Cristo, el que sí puede quitar de raíz el pecado. Entonces, te das cuenta cómo eso va gradual. Es necesito, reconozco mi necesidad de Él, veo mi vida de pecado, quiero empezar a caminar ya de forma derecha, pero no puedo. Entonces, en esa inutilidad, ¡pum!, viene Cristo. Dice, yo te puedo quitar el pecado por completo. Yo soy la solución que tú buscas. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino a esta tierra, ¿no? Y entonces, en un corazón dispuesto a cambiar, Dios puede actuar. Pero dice Jesucristo, yo vengo a los enfermos tienen necesidad de médico, no los sanos. El que se cree sano, Dios no puede actuar. Pero el que se reconoce pecador, el que se reconoce necesitado de la gracia de Dios, dice, yo en Él sí puedo actuar. ¿Te das cuenta? Por eso con los fariseos no funcionaba. Jesús les presentaba la misma fórmula. Yo soy el Hijo del Hombre, que quería decir, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios. Pero estos hombres apenas escuchaban eso y empezaban a protestar. No, somos hijos de Abraham. No, somos esto. No, nosotros no creemos. Pero a los humildes, a los ciegos, los cojos, los paralíticos, les presentaba el mismo mensaje y ellos sí creían. ¿Por qué? En un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, sino que lo recibe y puede actuar con gracia en él, ¿no? Y entonces viene el punto de empezar a caminar con Cristo, de empezar a ser discipulado, de empezar a caminar con Él y empezar a crecer en esta fe. ¿Qué? Mira, vamos a seguir leyendo del 32 al 34. ¿Qué? También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Okay? Muy bien, Juan aquí continúa con esta parte, ¿no? Diciendo, esta es la verdadera solución. Él es el Hijo de Dios, Él es el aprobado por Dios, el que tiene al Espíritu de Dios, el que te puede hacer verdaderamente libre en un corazón que quiere verdaderamente ser transformado. Y ahora fíjate, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora sí, 35 al 42. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Otra vez le se vuelve a señalar. Este es el que quita el pecado del mundo.
Este es el que te puede hacer libre de todo tu pecado. Y continúa, ¿no? El 36. Y mirando a Jesús, el 37, perdón. Lo oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Abandonan a Juan, este testimonio de la ley, este testimonio de las buenas obras, para seguir a Cristo, que es el de la gracia, que es el de la misericordia. Dejan a Juan y empiezan a seguir a Cristo. Es el 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces empieza una segunda etapa. Reconociste tu necesidad de Cristo, reconociste que las obras no te salvan, que solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo puede transformarte. Y cuando lo has recibido, cuando escuchas la voz de Cristo, lo primero es empezar a seguirlo. Dejar este antiguo testimonio de las obras, de portarme bien para ser justificado, para seguir la gracia de Cristo. Y solamente empezar a seguirlo a Él y ser transformado por Él. Lo que nosotros podríamos decir que se llama discipular al creyente. Empieza mi caminar con Cristo, empiezo a crecer en la fe, a conocerlo más, como lo hemos aprendido acá. Empiezas a leer tu Biblia, empiezas a aprender a orar, empiezas a aprender a orar por otros, ¿no? Empiezas a discipularte, empiezas a asistir incluso más días para que el Señor te esté transformando, ¿no? Y empieza también una etapa difícil. Mira, acompáñame a Santiago, capítulo 1. Empieza también una etapa difícil en este caminar de ser discipulado por Dios. Santiago, capítulo 1, del 21 al 27. Santiago, capítulo 1, del 21 al 27. Que te está hablando de las diversas pruebas, ¿no? Y dice: tened por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas, sabiendo que vuestra fe produce paciencia. Así inicia el capítulo 1. Entonces, ¿van a empezar un periodo de prueba? Sí, cuando empiezas a discipularte con el Señor, que ya has creído, le has entregado tu vida a Cristo, empiezas a sentir este amor por el Señor, empieza así también un periodo de prueba, en batallar con tu propia carne, en batallar con tu pecado, en que estabas acostumbrado a vivir una vida, a vivir de cierta forma, pero ahora empiezas a caminar con Cristo y te das cuenta que muchas de las cosas que hacías antes, a Dios ya no le agradan. Y entonces empieza esa batalla con tu carne, en que el espíritu empieza a crecer y tu carne empieza a menguar. Y también vienen las pruebas, que a lo mejor batallas con el alcohol o batallabas y el Señor te empieza a hacer libre. Y de repente te invitan a las fiestas de fin de año de la oficina y es: ¿en serio? Yo quiero caminar con Cristo. Quiero estar ya con el Señor, y empiezan esas pruebas en ese camino de discipulado para que el Señor ¿qué? Afirme tu fe y produzca paciencia en ti. Y es difícil, es complicado cuando empieza esa etapa de discipulado, pero el Señor ha prometido que Él está con nosotros y tienes mi Espíritu Santo para sostener las tentaciones. Y lo que hemos aprendido también en los navegantes: nadie será tentado más allá de lo que podemos soportar, ¿no? Sino que Él nos dará la salida. Pero como cuesta trabajo a veces tomar esa salida, porque el Señor te la presenta, te pone la salida. Aquí está, no peques, ciérrale la puerta. Es como, ya, nada más pisé tantito en la tentación y ya estoy otra vez en el piso, ¿no? Es difícil el periodo de prueba en que el Señor empieza a discipularnos y empieza a transformar nuestro corazón y lo empieza a cambiar, pero Él promete: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sé que cuesta, pero aquí estoy junto contigo. Y dice Santiago,
del 21 al 27. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ya creíste en Cristo, el Señor ya te ha rescatado. Escuchas la palabra, dice Santiago, despójate de todo eso que te hacía pecar antes y camina ahora con el Señor, a lo que le llamamos empezar a ser discipulado, despojarte de todo eso. Y dice el 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Parte del discipulado no tiene que ver solamente con recibir información y conocer más y más y más la Biblia, sino que Santiago a lo que lo encamina es ponlo por obra. Ponlo por obra. El Señor te dice, no peques, no peques. Él está ahí para fortalecerte. Empieza esta etapa, no solamente a escuchar la palabra, sino a ponerla en práctica, ¿no? Como puede ser batallar con la envidia. Y el Señor hasta te pone en tu trabajo, que es el que lo hace mejor, y empieza a servir otra vez y es, hey, acuérdate que esta semana te he hablado de la envidia, ponlo por obra. ¿Cómo, Señor? Todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, piensa en eso de la persona que tienes envidia, lo bueno que tiene. ¿Qué de bueno tiene esa persona a la que estás envidiando? Duele, pero el Señor está ahí trabajando ese carácter. ¿Okay? El Señor está ahí poniéndonos en esa prueba para despójate de eso, deja que yo haga esa criatura nueva en ti. Y cantamos a veces muy bonito esta canción de Señor, imprime tu huella en mí, hazme como barro en manos del alfarero. Pues sí, pero duele, hay que calentarte, hay que darte vueltas, hay que apretar para que quede la marca ahí. Pero estar en el horno de fuego, pues a nadie le gusta. Señor, a veces me gustaría que pues solamente sentado y que tú ya hagas la obra mientras yo estoy aquí sentado escuchando, pero es de no, o sea, tienes que estar allá afuera. Y por eso Dios no nos ha mandado tampoco a estar dentro de la iglesia, sino que nos ha mandado al mundo, dice Juan 17. Yo los he mandado, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Los he mandado al mundo porque en el mundo es donde el Señor va a afirmar tu fe. Y es en el mundo que no recibe a Cristo, que no sigue las leyes de Cristo, en donde tú vas a ser también fortalecido. En que ahí donde te dicen, eres un campeón, o sea, este trabajo yo no lo hubiera hecho como tú lo haces. Y que puedes empezar a envanecerte y dices, gloria a Dios. Gloria a Dios, que estás batallando con el envanecimiento, con decir, claro, yo soy aquel, pues por eso el Señor me escogió, soy su consentido, que estás batallando con esa parte y te ponen en un trabajo que hasta te consienten y te pueden decir, tú eres ese, pero Cristo te dice, al que se humilla, yo lo exalto. Cómo pega en mi carne. Y esa parte de ser discipulado dura todo el tiempo. Dura toda la vida en que el Señor va a estar trabajando con nuestro carácter para imprimir la huella de Cristo en nosotros, para que cada vez más te parezcas a Cristo. O puedo batallar con mi mal carácter y le digo, Señor, trabaja con mi mal carácter, trabaja con mi paciencia, de que vea a los otros a veces hacia abajo como inferiores a mí mismo, y te manda al seguro social. Y digo, ay, Señor, cita hasta dentro de 6 meses. Señor, no me pongas a prueba así, ¿no? Pero te das cuenta, o sea, todo lo puede usar el Señor para un bien, todo lo usa Él para un bien. Incluso eso que podemos decir, Señor, ya no soporto estar aquí hasta 6 meses, o sea, me duele ahorita, no en 6 meses. Espera, ten paciencia. Y es que las personas que están en recepción no me atienden, te atienden bien mal. Y es, hey, tú también eres pecador, tú también lo eras. Y a lo mejor tenías un carácter igual o peor que el que te está atendiendo. Entonces considera. Y el Señor usa todas esas situaciones para imprimir su imagen en ti. Es parte del discipulado, que cada vez te parezcas más a Cristo, que cada vez seas más idéntico a Él. Por eso continúa Santiago, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Nada más lee la palabra por un rato, sí, Señor, amén,
va y se le olvida lo que tenía que aplicar allá afuera. Eso es nada más un oidor. Leo, me gustó, salgo allá afuera y otra vez, que viva México. Entonces es eso. El Señor lo que está diciendo es, eso nada más es un oidor. De alguien que te puede platicar mucho de la palabra y que tiene mucha Biblia y que los hay. O sea, incluso personas que te citan la palabra así tal cual, pero ves su vida y dices, no sé si de verdad esta persona ha creído, pero me cita súper bien la palabra, pero sigue comportando así. Eso dice Santiago, eso es un oidor. Y lo que Cristo busca en un discípulo no es un oidor, sino un hacedor de la palabra. Alguien que la oye y que la aplica, ¿no? Que la pone por obra, ¿no? Porque incluso me ha sucedido, ¿no? Escuchando alrededor personas que son creyentes, ¿no? Y que están batallando con cierta área. Oye, hermano, ¿y cómo vas con esto de, no sé, de la lujuria? No, es que has considerado las 70 semanas de Daniel. Sí, hermano, pero ¿cómo vas con lo de la lujuria? No, y fíjate, ya estamos en los últimos tiempos y hay que salir a predicar. Sí, hermano, pero ¿cómo vas con que llegabas tarde al trabajo? Sí, no, y es que tenemos que seguir ganando almas para Cristo, ya es el fin de los tiempos. Sí, pero ¿estás haciendo esto? ¿Estás siendo hacedor? Porque veo que conocimiento lo tienes. Veo que sabes de las 70 semanas de Daniel. Pero ¿estás poniendo por obra lo que el Señor está diciendo? ¿Cómo vas con la obediencia a tu jefe? Oye, hermano, ¿tú cuál crees que sea el animal misterioso de Job? Ok, ¿te das cuenta? Es eso, un oidor, a diferencia de alguien que hace la palabra del Señor, lo que Dios te está pidiendo en ese momento, ¿no? Un último ejemplo, nada más. Hermano, ¿cómo vas? De que pues, le contestabas grosero a tu esposa, el Señor ya está trabajando contigo. ¿Cómo vas con eso? Oye, ¿tú crees que la tierra es plana? Porque aquí en la Biblia dice que esto y esto. Hermano, ¿cómo vas con esto del tema de tu esposa? La tierra es plana, ¿no? Porque mira, Génesis dice, ¿o que te das cuenta? Un discípulo no es necesariamente alguien que tiene mucha información de la Biblia, sino alguien que escucha y la aplica. Quizá no de la mejor manera, pero va y pide perdón al que el Señor te dice, pídele perdón, a este lo trataste feo. Y ahí vas, y no lo disfraza con palabra. Pero es que mira, 1 Corintios dice, 2 Timoteo dice, entonces ¿cómo voy a ir a pedir perdón? Porque Hebreos dice, ve a pedir perdón, acciones, ponlo por obra. Entonces te das cuenta cómo desde el principio lo vimos, las obras no van despegadas de la fe. No van despegadas de la fe, porque a veces, perdón que lo diga, pero como cristianos podemos pecar a veces de eso. Al fin todo es por gracia, y sí, todo es por gracia, todo es un regalo del Señor, pero la gracia no significa de todo es por gracia, me siento, Señor, actúa. No, sino que Dios me va a poner en un momento para, necesitas ponerlo por obra, necesitas hacerlo. También lo que el Señor te esté mostrando, necesitas ponerlo por obra, ¿no? Y eso es a lo que Dios le llama un discípulo, empezar ese camino. Y como te digo, no es fácil, pero Él nos ha dado su Espíritu Santo, que nos puede animar y fortalecer para hacer la voluntad de Dios. No vamos solos en medio de esto. Señor, no puedo con esto, yo estoy contigo. No puedo pedir perdón, yo estoy contigo. No puedo refrenar mi lengua de hablar mal de tal, tal y tal, yo estoy contigo para darte esa salida. Simplemente clama a Dios y Él te va a ayudar a salir de eso. Y fíjate, me encanta cómo termina Santiago, ¿qué? El 25 al 27 dice así: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera yendo en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No que todo nos va a salir bien, no que no va a haber prueba, pero dice Jesús, Pablo lo dice en Romanos, todas las cosas le ayudan a bien a los que aman a Dios. Incluso en medio de una enfermedad, de una crisis laboral, de una falta incluso de recursos, todo puede ayudar a un bien si tu fe está en Cristo, si tu fe está en el Señor. Y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros,
no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Lo que te decía, si uno se cree creyente, se considera creyente, pero no puede hacer las obras de justicia o no quiere en su corazón hacer obras de justicia como perdonar, como ver por el oprimido, como ver por el afligido, dice, la religión de este es vana, solo son palabras, ¿no? Solo son discursos de las 40 semanas de Daniel, ¿no? Y dice, la fe de este es vana, si no lo pone por obra, es vana su religión, ¿no? Yo, como otro ejemplo, ¿no? Que es muy común, el pescadito en el carro y el cerrón así horrible, y dice, no, por favor, hermano, quítele el pescado, ¿no? Cosas como esa, que es entonces la religión del tal es vana, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo pone por obra. Y después dice al final 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Te das cuenta, apunta a las obras. La fe llega por gracia, por acercarme humillado al Cordero de Dios, pero sí también pide una responsabilidad, eso significa una respuesta de regreso. Con base a lo que Dios hizo en tu vida, Él espera una respuesta. ¿Cómo vas a actuar a la gracia? Y creo que a lo mejor puedes decir, bueno, no conozco a ningún huérfano, ninguna viuda, pero esto de guardarse sin mancha del mundo, no aceptar lo que el mundo me vende, no seguir lo mismo que el mundo me vende, eso es guardarse sin mancha, no seguir sus valores, eso también es verdadera religión, verdadera fe en Cristo. Guardarte del mundo y guardarte del mal, ¿ok? Y entonces esa es la parte de discipular al creyente. El Señor va a seguir haciendo esta obra, fortaleciéndote. Y llegamos a la última parte, el llamado a seguirlo. Ya estoy siendo discipulado, ya escuché a Cristo, ya soy salvo y ahora empieza esta etapa del servicio, que el Señor empieza a demandar ya, hey, vente a servir, vamos a esforzar las manos, vamos a esta última parte, el llamado a seguirlo, ansiedad contra paciencia. Hechos capítulo 1 del 1 al 14. Okay. Hechos 1 del 1 al 14. Y esto resume muy bien lo que hemos estado platicando, ¿no? Dice así, Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, o a las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces comienza Lucas narrando Hechos de los Apóstoles, hablando con Teófilo. Ya le presentó antes a Teófilo el Evangelio de Lucas, ahora le presenta la segunda parte, que es el Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos, y le va a contar ahora las historias que sucedieron a partir de los apóstoles después de la partida del Señor Jesús. Y entonces, los apóstoles ya han estado con Cristo, ya lo recibieron, han estado con Él, escuchándolo, como te decía, ya recibieron,
fueron discipulados y ahora está esta ansiedad por querer servirle a Dios y que también nos empieza a llegar a nosotros. Ya tengo esta cosquillita por quiero empezarle a servir a Dios, ya quiero empezar a hacer cosas para Dios. Y lo que Cristo te dice es, espera. Dice, porque empiezan estos hombres, los discípulos, a decirle, Señor, ¿ya vas a restaurar el reino? ¿Ya es hora? ¿Ya vienes en tu reino? Y Jesús los para. Dice, no nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Paciencia. Ya el Señor te ha discipulado, ya te ha rescatado, ya ha hecho una obra en ti que quieres empezar a servirle a Dios. Te dice, espera. Porque nosotros también somos muy dados a eso. En esta emoción de querer servirle al Señor, queremos aventarnos y ahora sí, Señor, todas las almas para Cristo. Y el Señor dice, espera, aguanta, vamos bien, estás siendo discipulado, ya veo un fruto en tu vida, vámonos paso a paso, sin ansiedad, ¿okay? Con paciencia. Y dice, vas a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Okay? Aguardar a que el Señor te dé esa dirección por medio de su Espíritu, que el Señor sea quien te muestre y te vaya despejando las sendas para ver en dónde puedes servirle, ¿no? Y continúa, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículos 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Si hay algo que tenían que hacer, Jesús les dijo, esperen, se quedan esperando en el cielo. Yo creo que a ver si venía la promesa de la instauración del reino. Se les tienen que presentar estos 2 varones y les dicen, vamos a esperar a que venga el Espíritu. Y ahí van, y se tienen que regresar. Y dice el 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Y qué están haciendo? 14, todos estos perseveraban unánimes, ¿haciendo cosas? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Paciencia. El Señor ya te ha restaurado, ya te ha lavado, ya hay un fruto en tu vida y empiezas a tener este deseo de quererle servir a Dios. Espera. Ponte a orar, como aquí los apóstoles. Vamos a orar hasta que venga la promesa de Él, que venga su dirección, que el Señor me diga en dónde quiere que le sirva, ¿no? Pasa este tiempo de discipulado, Jesús estando con ellos 40 días, enseñándoles acerca del reino, pero todavía no los está enviando. Les dice, primero hay que recibir esta promesa y ya después nos vamos. Y luchar contra la ansiedad, lo que te decía de ese versículo 6 al 8. ¿Ya viene tu reino? Espera. Acompáñame a no vayas para allá. Te lo leo, 2 de Samuel 7. Podemos estar deseosos de servir al Señor, pero con ansiedad. Son cosas buenas, cosas que el Señor ha puesto y que son agradables a sus ojos, pero que a lo mejor no van tanto con el plan de Dios. Fíjate, 2 de Samuel, capítulo 7. David le quiere construir casa a Dios. David ya dice, yo vivo en una casa de cedro, bien hecha, pero el Señor está en un tabernáculo. Quiero hacerle esta casa a Dios. ¿Okay? Y entonces se lo dice al profeta Natán, dice el versículo 2 ahí, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que esté en tu corazón porque Jehová está contigo. Es una buena obra, incluso alrededor los hermanos pueden decirte, claro, por supuesto, es súper bien lo que quieres hacer para Dios, dale. Pero de repente, dice el 4, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Como si Dios estuviera diciendo, a ver, espérate.
¿quién te dijo que yo quería que me hicieras una casa? Diciéndole Dios a David. Es el 6. Puso luego David, perdón, se me brincó una hoja. Ahí está, el versículo 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Yo no he pedido casa. ¿Sabes? Y eso también podría pasar con nosotros. En este ímpetu, en esta ansiedad de querer servir a Dios, puede empezar a hacer 1, 2, 3, 4 cosas para Dios que son buenas y que son agradables delante de Dios. Pero de repente el Señor te frena y te dice, espera, ¿en qué momento pedí que hicieras esto? ¿Sabes? Y es necesario entonces en ese sentido someternos a el Espíritu Santo y también a las autoridades que Dios ha puesto en nuestra iglesia, como nuestros pastores y coordinadores. Pero es que yo siento que no están haciendo nada de esto, ni de esto, ni de esto. Espera, el Señor tiene control de su iglesia y tiene cuidado de su iglesia y sus tiempos son perfectos. ¿Por qué? Porque incluso la impaciencia puede rayar en la desobediencia. Primero de Samuel capítulo 15, no vayas para allá, te lo leo. Incluso esa impaciencia por querer servir a Dios puede rayar a veces en la desobediencia. Primero de Samuel capítulo 15, del versículo 12 al 23. ¿Okay? Está Saúl, salió a la guerra Saúl contra los amalecitas, es una buena obra. Dios le había pedido que saliera a la guerra, que se confrontara junto con ellos. ¿Okay? Pero hizo algo más allá, le ganó la ansiedad a Saúl, porque se empezaba a desertar el pueblo, su ejército se empezaba a hacer más chiquito, su confianza ya no estaba en Dios, sino en el número que tenía del ejército. Y entonces en esta ansiedad de decir, estoy haciendo las cosas bien para Dios, pero esto no está saliendo, toma decisiones apresuradas. Dice el 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le había dicho, tienes que matar todos los becerros, todas las ovejas, todo lo tienes que eliminar. Y deja vivas algunas, incluso deja vivo al rey Saúl y dice, yo hice la voluntad de Dios en su propia prudencia, haciendo las cosas para Dios en esta ansiedad y en este afán, terminó en desobediencia. ¿Qué? Dice el 14, entonces Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Fue su orden, pero él está echando la culpa al pueblo. Y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Disfrazado, te das cuenta hasta de piedad, esta desobediencia. ¿Okay? Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte ahora sí lo que Dios está diciendo, lo que Jehová me ha dicho de ti esta noche. Y le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, te considerabas eso. Señor, gracias por tu misericordia, por dejarme servir, por considerarme. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, le echa la culpa otra vez al pueblo, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces en esta ansiedad de servir, de hacer cosas para Dios que son buenas, podemos correr este riesgo. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios, es que en mi iglesia no me dejan, es que en mi iglesia me ponen un freno, es que el pastor no me considera, y te lanzas a la aventura y Dios te dice, ¿cuándo? ¿Cuándo pedí esto? Raya en la desobediencia. ¿Qué prefiere Jehová? Obedece. ¿Qué? Dice que se obedezcan sus palabras. Obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención. Que la ansiedad no te gane. El Señor está poniendo en tu corazón el deseo de servir. Ponlo delante de Él y espera. ¿Dónde quieres, Señor, usarme? No quiero que la ansiedad me gane y hacer cosas que tú no me estás mandando y que incluso yo me pueda engañar diciendo, las hice para Jehová. Espera, y el Señor te ha regalado líderes, te ha regalado coordinadores que te pueden dirigir. ¿Dónde el Señor te puede usar? ¿Dónde Dios te quiere usar? El Señor te puede usar ahí. Lejos de estar con ansiedad, dice Filipenses, que todas tus peticiones, incluyendo el deseo de servir, las presentes delante de Dios. Y entonces así que el Señor puede enviar a un discípulo. Y como dice Efesios 2:10, Él ya preparó las obras, no tienes que correr. Él ya puso las obras de antemano para que camines en ellas. No hay que correr. El Señor ya las va poniendo y te ha dado líderes y te ha dado personas que te pueden coordinar para que puedas servir a Dios de una mejor manera, ¿no? Porque también puede pasar el último punto que quiero tratar contigo. Amargura. Que crezca una raíz de amargura. Hebreos 12, del 12 al 17. Últimas recomendaciones de Hebreos. De las últimas recomendaciones que les da el escritor de Hebreos a esta iglesia. Y dice así, Hebreos 12, del 12 al 17. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, es decir, anímate. A pesar de la prueba, la iglesia de Hebreos era muy perseguida. Entonces le dice, anímate, enderezate, Cristo va con ustedes. Haz sendas derechas para vuestros pies, camina con rectitud. Dile no al mundo, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, que el Señor te siga discipulando y restaurando. Después dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y después dice el 15, ¿cómo me puedo mantener en paz con todos los hombres? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Que en este deseo de servir, y que de repente te dicen, espera, ora, empiece a brotar una raíz de amargura. No me dejan servir, no me dejan estar. Yo quiero hacer esto y me ponen el freno. En esta iglesia no crezco. El Señor te dice, guárdate de esa raíz de amargura. Espera, espera en Él, espera en el Señor, espera en sus tiempos. Él ya puso las sendas para que tú las camines. Aguarda en ellas y que Él solito vaya poniendo el camino. No nos vaya a pasar con este texto. Vamos a terminar como Números 16. Números capítulo 16. ¿Qué sucedió acá? Una historia. El pueblo está en el desierto. Hay servidores en este tiempo del desierto, los levitas. Pero se suscita una rebelión en contra de Aarón y de Moisés, de parte de los mismos servidores. ¿Qué? Dice el 16:3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, estos levitas, estos que ya tenían un servicio en el templo, se levantan contra Moisés y Aarón y les dicen, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, fíjate, eso es lo que hace a veces la raíz de amargura, cree que todos piensan de la misma forma que él. Sí es cierto, ya no es uno, ya son como 3 que me dicen. Entonces toda la congregación ha de estar insatisfecha con el liderazgo que no nos deja servir. Y entonces se levantan estos hombres y en medio de ellos está Jehová
Dice, todos somos hijos de Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Por qué ustedes se ponen como los que mandan? ¿Por qué ustedes me tienen que decir cómo servir? ¿Por qué ustedes tienen que dirigir las cosas? Eso es lo que hay en estos hombres que se levantaron. Y desde el 4, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, a él lo acercará así. Haced esto, tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien escogiere, aquel será santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación, acercándonos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Qué les está diciendo aquí Moisés? El Señor ya te había regalado este servicio. El Señor ya te tenía sirviendo, ya te tenía en un área, ya te tenía dando fruto. ¿Por qué querías más? Esa es la raíz de la rebelión. No es porque estuvieran encima del pueblo, porque los estuvieran oprimiendo, sino que estos hombres que ya servían en este afán y en esta ansiedad de querer más, decían, queremos más, queremos servir también aquí. Y Moisés les dice, no era ya suficiente su gracia, su salvación, su amor, su perdón, la obra que tú estás haciendo, como para dejar brotar esta raíz de amargura. Y sabes, me ha tocado vivirlo en la iglesia y es triste cuando hermanos que son servidores por alguna razón, más bien por esta razón, dicen, ya no quiero someterme a esta autoridad, ya no quiero este pastor, ya no quiero a estas personas. Y que cuando se han ido, los ves que en realidad solo querían un puesto en otra iglesia más alto, entre comillas, por una raíz de amargura que brotó, cuando el Señor lo que te decía es, espera, ya están las sendas trazadas, camina en ellas. ¿Qué? No te están frenando de servir. Incluso a veces la ansiedad puede provocar eso. Señor, ¿cuándo me van a poner? Señor, ¿cuándo voy a servir? Señor, yo tengo el deseo, pero me frenan. Espera, ya están las sendas. Ora, sé paciente. ¿No? ¿Cuándo vendrá el fin de los tiempos, Señor? No te toca a ti saber los tiempos, solo a mí. Tú espera, ora y deja que yo te ponga al servicio, ¿no? Que no nos pase lo de Coré tampoco. Es que estos se quieren imponer. No, tus pastores no son tus enemigos, tus coordinadores no son tus enemigos. Están ahí para orientarte, coordinarte, ayudarte a servirle de una manera mejor al Señor. Que no te pase como a Saúl tampoco. Yo he hecho esto para Jehová. ¿Y a qué hora te lo pedí? Dice Dios. Espera, sé paciente y que el Señor te vaya mostrando poco a poco. Entonces, para terminar, solo estas 3 preguntas. ¿En qué lado te encuentras de estos 3? Discipular, alcanzar al perdido, discipular al creyente, enviar al discípulo. ¿En cuál te encuentras? En el número 1, justificarme aún por las obras, por lo bueno que puedo hacer, por las buenas cosas que yo puedo hacer. No, ya has visto que hacer las cosas bien, ser una persona que le echa ganas y que trata bien a los demás, no te ha librado de tu pecado. Solo Cristo te puede librar de tu pecado. Si aún estás queriendo justificarte por las obras, de decir, yo soy bien buena onda, saluda a mi vecino de enfrente, pero todavía batallas con tu pecado, todavía no eres libre del pecado, acércate a Cristo, recíbelo por gracia. No tienes que hacer nada bonito para agradarle a Dios, ni bueno para que Dios te ame. Ya te ama así con todo y el pecado que traes. Acércate y recibe su perdón. ¿Okay? Estás en la segunda parte. Dios está haciendo su obra en tu corazón, discipulándote, enseñándote. Aguanta ahí, en el discipulado. Las pruebas están duras, sí, pero el Señor quiere formar su imagen en ti. Pide de su espíritu para soportar la tentación. Que estás allá afuera en tu trabajo, que vas al seguro, que se te cerró alguien en el camión porque te van apretando.
pide de su Espíritu. Sé discipulado en esa área, que el Señor te siga fortaleciendo, ¿no? El Señor haga esa obra y cada vez te parezcas más a Cristo. O estás en este tercer punto en el que ya quieres ser enviado, ya quiero servir, ya hay fruto en mi vida, ya dejé de pecar, he creído en Cristo como mi Señor y mi Salvador, quiero servir. Sé paciente, aguarda en Él, que Él te ponga las obras donde Él quiere que sirvas, que seas un instrumento útil en sus manos. Y como te decía, no, tus coordinadores no son tus enemigos, tus pastores no son tus enemigos, están ahí para dirigirte a que puedas servir a Dios, ¿ok? De una mejor manera. Acércate con ellos, ellos también están ahí para dirigirte y apoyarte en lo que necesites, ¿no? Y deja que Dios te envíe para que ahora sí seas sal en la tierra, ¿vale? Pues vamos a orar, mis hermanos. Señor, queremos darte muchas gracias, Padre. Gracias por esta enseñanza de esta mañana y que nos recuerda, Señor, que todos estamos en estas tres etapas, Señor, que necesitamos de ti todo el tiempo, depender de ti, de tu Espíritu, para creer, Señor, para ser sanados de nuestro pecado, para batallar contra nuestra carne y contra los deseos del mundo. Te necesitamos a ti, Padre, y que también te necesitamos de tu Espíritu para ser pacientes, Señor, al momento de servirte, Señor, aguardar el momento en que tú nos indiques dónde servir, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, pongo en tus manos la vida de mis hermanos, por cualquiera de las tres cosas, o si son las tres por las que están pasando, que tú les quites toda ansiedad, que les des de tu Espíritu Santo, que los restaures, Señor. Si están batallando con el pecado, que se sepan perdonados por Cristo y que tú eres fiel y justo para perdonarlos y limpiarlos de toda maldad, Señor. Y si hay alguno aquí, Señor, que no ha decidido entregarte aún su vida, Padre, si aún no ha decidido seguirte, yo te ruego que el día de hoy tú lo convenzas de pecado, de justicia y de juicio, Señor, que tú lo amas, que tú no has venido al mundo para juzgarlo, sino para darle una vida nueva, Señor, una vida nueva y completa en Cristo. Bendícelo, Señor, que tome la decisión hoy de entregarte su vida. Y gracias una vez más por lo que nos has hablado. Ayúdanos a ser pacientes, esperando en ti y esperando tu regreso. En el nombre de Jesús, amén.